Hoy vamos a empezar un nuevo tema. El pastor nos decía la semana pasada, se llama poder para hacerle frente a la crítica. Poder para hacerle frente a la crítica. Es un tema más de nuestra serie. Hemos hablado cómo hacerle frente a las tormentas, cómo hacerle frente a el miedo, ¿verdad? Cómo hacerle frente a la frustración. El domingo pasado Normita nos hablaba acerca del poder que encontramos en Cristo a través de su resurrección para poder vivir la vida que el Señor tiene diseñada para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de poder para hacerle frente a la crítica. No sé tú, pero a mí no me gusta la crítica. Llevo muchos años de cristiana y estoy próximamente a cumplir 40 años de vida, ¿verdad? Y no me gusta la crítica. Sigue siendo algo que me gustaría omitir de mi vida. Sigue siendo algo que me gustaría quitar. Sigue siendo algo que me duele. Y si la crítica viene de un extraño, pues me duele poquito. Pero me duele, ¿verdad? Me lastima un poquito. Pero si la crítica viene de alguien a quien yo amo, a quien yo aprecio, puede ser devastador. O sea, eso puede tirarme hasta la lona y tardo mucho tiempo en recuperarme. Porque aparte por mi temperamento soy pesimista. Y aparte tiendo a rumiar pensamientos. Entonces, si alguien que yo aprecio me da una crítica, no te voy a mentir que la primera cosa que siente mi corazón es que no importa todo lo que haga bien, nunca soy suficiente. Y entonces eso me afecta profundamente, profundamente. A lo largo de los años en mi vida he aprendido a que me tire menos. Pero no te puedo decir, te estaría mintiendo si te digo que soy ahora una experta en manejar la crítica, porque la verdad es que no. Y quiero creer, porque eso dicen las estadísticas, que a la mayoría de las personas nos gustan que nos digan cosas bonitas, ¿no? Que nos digan todo lo bueno que hacemos, que nos digan todo lo fuerte que somos. O sea, eso es algo que nuestro corazón anhela en lo más profundo. Ya hablábamos de los lenguajes del amor, ¿se acuerdan? Entonces, imagínate aquel que tiene el lenguaje del amor de palabras de afirmación y lo criticas incorrectamente, lo matas. Si tú estás casado y o eres papá y tu esposo, tu esposa o tus hijos tienen el lenguaje de amor, de palabras de afirmación, la crítica puede destruir el corazón de esa persona a la que tú amas. Aunque tu crítica esté con buenas intenciones, sea para crecer, sea para ponernos de acuerdo, si no somos sabios, esa crítica puede dañar profundamente a las personas. ¿Podemos ver la siguiente? La crítica en nuestro contexto mexicano, en nuestro contexto, en nuestra cultura, la crítica no es algo bueno, ¿sí o no? Oye, ese criticón, ¿sí o no? Oye, ese es bien criticón, ¿cómo le gusta estarme criticando todo el tiempo? ¿No? Porque la crítica normalmente en nuestro país tiene un contexto negativo. El que critica es bien fijado, es bien juzgón, ¿verdad? Nada lo tiene contento al que critica. Siempre se está quejando, es un quejumbroso. Para las personas, algunas personas, en nuestro contexto eso es la crítica. Pero déjame decirte que si vamos a la definición de crítica, crítica quiere decir escudriñar, analizar, examinar. Y la palabra de Dios usa un término muy parecido a crítica que se llama juzgar. Y usa otro muy parecido que se llama discernir. En las nuevas versiones de la palabra encontramos la palabra crítica, criticar, pero en muy pocas veces, porque esa palabra es muy nueva en nuestro español, viene del latín y es muy nueva.
Pero las palabras que en su tiempo en la Biblia podían denotar lo que es criticar hoy para nosotros, tiene que ver con juzgar y tiene que ver con discernir. Y a mí me encanta la palabra discernir, porque el Señor nos invita a ti y a mí como cristianos a crecer en discernimiento. A crecer en discernimiento, porque el discernimiento es un don del Espíritu en donde aprendemos a saber cuál es lo bueno para Dios y cuál es lo malo. Y ese discernimiento se desarrolla por la obra del Espíritu, pero también se desarrolla cuando aprendemos a criticar las Escrituras. Ay, Dios mío, ¿cómo que criticar las Escrituras? La verdad es que cada uno de nosotros tenemos que volvernos críticos en algunas cosas, pero tenemos que aprender a criticar correctamente. Tenemos que aprender a que nuestra crítica nos lleve al crecimiento. Hace 13 años, si no me equivoco, me casé con un hombre totalmente diferente a mí. Soy muy feliz. Amo mucho a mi esposo, pero es la persona que más frustración me causa en la vida. Más frustración y mayor ansiedad. Y él lo sabe y siempre me dice, no me ayudes, ¿verdad? Pero es la verdad. Es la verdad. Amo a mi esposo, pero somos tan diferentes, que él me causa mucha frustración. Él es tan reflexivo que critica todo. Todo lo critica. Todo, él critica todo y desde el punto de vista de crecer. Critica la palabra teológicamente, le gusta mucho leer filosofía porque considera que leyendo filosofía puede comprender el contexto bíblico de muchas cosas. A él le encanta eso. Le encanta leer cosas que yo ni siquiera entiendo la primera vez que leo. Entonces somos tan diferentes que para él es muy normal sentarse un día en la mesa, tomarnos una tacita de café y criticarme. Para él, yo creo que lo disfruta tanto, pero a lo largo de los años he llorado tantas veces cuando él empieza con sus palabras de crítica y la primera impresión es esta que te acabo de decir. No importa todo lo que haga y todo lo que me esfuerce, no soy una mala esposa, pero nunca es suficiente. Así es como siento la crítica. Pero he llegado a aprender que la crítica no siempre es negativa. Te digo, la crítica es examinar, la crítica es juzgar, la crítica es analizar. Sin embargo, aquí las cosas ya se descontrolaron, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes tienen perfil de Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok? A ver, levanten la mano. ¡Ay, no se hagan! Si yo lo sigo a más de uno que no levantó la mano. Ok. ¿Nos pones la siguiente, por favor? Las redes sociales han volado en este sentido en cuanto a la crítica. Es tan fácil a través de tu cuenta de Facebook escribir algo, ¿no? Dar tu opinión. Ay, es mi humilde opinión. Estás criticando. Das tu humilde opinión y a veces tu humilde opinión ni es tan humilde, ni es opinión, y va con toda la intención, ¿verdad? Y con todo el veneno para poder causar algún efecto. Porque las redes sociales nos han hecho creer que es fácil opinar de otras personas, que es fácil opinar de sus cuerpos, que es fácil opinar de su vida, que es fácil opinar de un montón de cosas, ¿no? Las redes sociales nos han hecho creer eso. El internet ha revolucionado y nos ha dado el poder de criticar a libre demanda. Puedes criticar al presidente, aunque nunca lo vas a ver en persona, pero lo criticas, ¿no? No sé quién tiene Twitter o ahora se llama X,
¿verdad? La red social, pero ahí criticas, buscas la cuenta del presidente, del estado, buscas lo que sea y criticas. Y muchas empresas tienen a una persona revisando redes, en especial en Twitter, para cuando un usuario se queja, poder responder, ¿no? Lo hacen. Porque las redes sociales nos dan esa facilidad de criticarnos. Ay, mira, ahí está foto. Ay, ¿no? Por la foto, por la canción, por dónde está, ¿verdad? Todo eso nos da libertad para criticar. La verdad es que de eso que estamos viendo en la red social es a lo mejor el 1% de la vida de esa persona. Es el 1%, pero nos sentimos con el poder de criticar a esta persona. Estas generaciones, estas nuevas generaciones, los jóvenes, tienen una facilidad para grabarse y subirlo, ¿no? Uno tartamudea, se pone nervioso porque no está acostumbrado. Las generaciones anteriores no nos sentimos tan cómodas exhibiendo toda nuestra vida, pero ellos sí. Es tan normal para ellos compartir muchas partes de su vida, ¿no? Es tan normal, pero no les gusta que los critiquen. Porque a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos critiquen. Igual que a mí, nos puede causar dolor. Lo importante es recordar esto, que aunque en nuestro contexto la crítica puede ser negativa, la realidad es que la crítica puede ser negativa, puede destruirnos, pero también puede ayudarnos a crecer. ¿Podemos poner la siguiente? Yo también por muchos años creí que la crítica era mala, muy mala. Era tan temerosa a muchas cosas en mi vida que abandoné muchas clases. Por ejemplo, tomé clases de inglés, pero llegué hasta la clase cuando el profesor me hablaba todo en inglés y me pedía que yo me expresara todo en inglés. Pues ahí ya me dio mucha pena, ¿no? Porque iba a ser criticada, porque soy peor que Peña Nieto para la pronunciación. Entonces, todo eso me hizo sentir mucho temor. Cuando tú tomas clases de canto, por ejemplo, tu profesor te prueba con él, está tiqui, 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 y entonces pasa el mejor del grupo y vocaliza y tú dices, no manches, yo no voy a poder, ¿no? Y entonces te sientes que vas a ser criticado y empieza a haber temor en nuestro corazón. Incluso muchos de nosotros nos cuesta trabajo expresarnos en público, no porque no tengamos la capacidad, sino porque tenemos miedo a ser criticados. La crítica, cuando es negativa, puede limitar el potencial de las personas, puede limitar tu crecimiento. Si tienes hijos, tu crítica constante como papá en las cosas incorrectas limita el desarrollo saludable de tus hijos. Si tú eres líder, si tú trabajas como líder en algún otro lugar, tu crítica negativa constante destruye el autoestima de las personas. Lo que sí he aprendido también es que las personas podemos madurar a tal punto y llegar a ser tan saludables en nuestro corazón que podemos autocriticarnos. ¿Cómo puedo crecer como cristiano? Bueno, cuando leo la Biblia, y dice la palabra que la Biblia es como un espejo, puedo autocriticar mi carácter. ¿Qué tanto mi carácter se parece al carácter de Cristo? ¿Qué tan valiente soy? ¿Qué tan fuerte? Y ahí es donde la crítica comienza a ser constructiva y comienza a ayudarnos a crecer. Y entonces yo recurría a ver una historia de Jesús. Tan solo tengo 2 citas,
¿Nos ayudan con la siguiente? La cita de Mateo 23 y Mateo 15, pero Jesús habla de los fariseos y de los religiosos muchas veces en todos los evangelios, en los 4 evangelios. Pero en una ocasión en específico, en Mateo 23, Él los critica duramente. El libro de Mateo se escribió tiempo después de que Jesús había ascendido. Entonces, hay una teoría ahí medio rara, pero vamos a ver lo que dice Mateo 23 respecto a cómo Jesús critica a los fariseos. Pero la crítica que vamos a ver de Jesús aquí tiene más que ver como un entrenador. Miren esta imagen. ¿Nos ponen la siguiente, por favor? ¿Qué vemos en la imagen? Unos niños pequeños, ¿verdad? Un maestro como mostrándole las jugadas, un entrenador o un coach. Porque en realidad lo que hace Jesús ese día con los fariseos es enseñarle a sus discípulos. Lo tiene que hacer en público porque tenía bastantes discípulos, entonces no podía hablarle solo a uno. No podían grabar a Jesús y hacerle un video y luego repartirlo en las redes sociales. No podían, no había esa oportunidad. Entonces tenía Jesús que hablar en público para hablar a muchas personas, pero no porque quería denostar a las personas. Entonces Jesús se convierte en un entrenador, en un maestro, en un coach. Si tú y yo anhelamos en nuestra vida crecer, madurar, parecernos más a Jesús, necesitamos encontrar a un entrenador, a un maestro o a un coach en cualquiera de las áreas que tú quieras crecer. Porque esto es también importante considerar. La crítica, hay críticos profesionales en áreas específicas. Hay críticos de arte, hay críticos de música, hay críticos acaban de pasar los Óscares, ¿no? De arte, de pintura, de un montón de cosas, ¿ok? Entonces hay críticos de comida, también hay críticos de comida, hacen reseñas sobre la comida. Porque una vez que tú vas a criticar o que buscas una crítica constructiva, debes buscar a alguien que es bueno en esa área. Si tú quieres una crítica de cocina, invítame a comer, pero no esperes que te dé una buena crítica, porque pues yo ahí más o menos nada más me defiendo, ¿verdad? Sobrevivo en la cocina porque no soy buena en eso. Si quieres una buena crítica de cocina, busca un experto. Si quieres un buen consejo, busca un buen consejero. ¿Por qué? Porque la crítica debe ser emitida por una persona experta en el tema. Por eso las críticas en las redes sociales son tan destructivas. Porque criticamos cómo habla este, cómo canta el otro, cómo se ve. Pero en realidad nosotros no somos unos expertos en esos temas que a veces criticamos. Fíjate que te voy a contar que hace algún tiempo, ¿cuántos jugaron ponchados alguna vez cuando eran niños? Era un súper juego, ¿verdad? Era súper divertido cuando le pegabas a otro. Cuando te pegaban a ti, no era tan divertido. Entonces, más o menos jugábamos con una pelota como esta. Quemados, el juego de quemados ya se volvió en un juego oficial, tiene un reglamento. Y ese juego en inglés se llama dodgeball. Dodgeball. Entonces es un juego para escuelas primarias, se reglamentó para escuelas primarias y para escuelas secundarias. En la escuela donde está mi hija Erika hay una selección de dodgeball. Juegan los niños de quinto y los niños de sexto. Pero como pues tú sabes que cuando salen los niños de sexto pues ya se va parte de la selección, ¿verdad? Entonces la maestra, la entrenadora,
la coach, andaba buscando este año a niños de cuarto o de tercero que cumplieran que tuvieran habilidades para integrarlos poco a poco a la nueva selección de dodgeball de quemados, ¿no? Entonces, mi Erika estaba, ¿ustedes conocen a Erika, mi hija? Bueno, tiene 9 años, ya me llega por aquí, miren. Y Erika, pero es súper delgadita, y tiene unos bracitos muy delgaditos. Y ella estaba encantada porque iba a participar en la selección de dodgeball. Entonces su papá y yo le dijimos, sí, mi amor, sí, te vamos a apoyar, bla, 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 sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué creen? Mi esposo fue a ver un partido de dodgeball y me dijo, no, Erika no puede jugar eso. Yo le dije, ¿por qué? Si a ella le gusta. Dice, es que no, los niños. Dice, el más chiquito es de tu tamaño, ¿no? Pues imagínate, Erika, de un pelotazo me la van a tirar, la van a lastimar. Aparte, ella no puede, como sus brazos son delgados, no puede tirar muy fuerte, ¿no? Entonces, Erika necesita entrenar. Así que Erika entró en un nuevo proceso de entrenamiento. Estaba muy triste porque su papá no la dejó jugar dodgeball, pero su papá se sentó con ella y le dijo, a ver, Erika, para jugar dodgeball necesitas piernas fuertes para correr. Eres rápida, le dijo, eres rápida, pero tus piernas aún no son tan fuertes. Tus brazos no son tan poderosos y entonces te van a lastimar. Los niños con los que vas a jugar son mucho más grandes. Entonces, lo que necesitas es entrenar. Así que Erika participa en los, ¿cómo se llama? En los entrenamientos de dodgeball, pero no puede jugar todavía en la selección porque pues es mucho más pequeña que los demás, ¿no? Está aprendiendo las reglas y todo. Erika lloró por mucho tiempo porque no pudo jugar dodgeball. Y la verdad es que esto nos pasa a nosotros. Cuando alguien con mayor autoridad y mayor conocimiento nos critica. ¿Qué hubieras sentido tú si te critican tus bracitos? Si te dicen, ay, es que tus brazos no son tan fuertes. Ay, es que tus piernas no son tan fuertes. Ay, es que no eres tan alto como las otras personas. Puede haber heridas en nuestro corazón. Y déjame decirte una cosa. La verdad es que muchos de los que estamos aquí nos estamos rehabilitando de alguna crítica que nos dio con todo, que lastimó nuestro corazón. A lo mejor esa crítica fue cuando éramos niños, a lo mejor esa crítica fue cuando recién nos casamos, cuando estábamos con otra pareja, ¿verdad? Esa crítica fue de amigos, fue en un salón de clases. Esa crítica fue tan profunda que tú y yo hemos levantado juicios y límites en nuestras vidas para que no nos vuelvan a dañar con la crítica. Y ahora cuando viene alguien que aunque te ame, te quiere dar una crítica para que crezcas, sientes que te lastiman. Sientes que te hieren. Sentimos que nos hieren. Y yo quiero ver a la crítica como una pelota. Esta más o menos es una pelota con la que juegan dodgeball. O sea que te la paso, Javi. Si no, te vaya. ¿Ok? Esta es una pelota más o menos con la que juegan dodgeball de este tamaño, pero es mucho más, un poquito más gruesecita. El balón es mucho más fuerte. ¿Qué pasa si yo quiero dar una crítica, pero en lugar de lanzar una pelota o una crítica adecuada, atento, porque usamos una pelota, esta es una pelota de gimnasio. ¿Cuánto pesa, Javi? No me la vayas a aventar, que me vas a tirar. ¿Esa pelota cuánto pesa más o menos? Como 4 kilos, ahí tiene escrito cuánto pesa. Esa pelota es más chiquita que esta, es suavecita, pero pesa 3 kilos. Entonces imagínate que tú quieres criticar a tu esposa o a tu esposo y no usas la crítica adecuada.
se te pasa la mano, ¿no? Y le pones un poquito más de peso. No me la vientes porque en cadena nacional voy a ser descontada. Esta es una pelota mucho más pesada. Pero ¿qué tal si como a ti te lastimaron con la crítica? Si como a ti te lastimaron con la crítica, no, pues a ti no te gusta criticar, ¿verdad? No te gusta confrontar los errores de las personas, ni los errores de tus hijos, ni los errores de quienes están a tu cargo, porque no los vayas a lastimar como a ti te lastimaron, ¿no, John? Y entonces les mandas una crítica mucho más pequeña, bonita, ¿verdad? Esa tiene colores. A ver, aviéntame, a ver si la cacho. ¿No? Porque a veces la crítica puede ser como estas pelotas. Son críticas que no cumplen o que no tienen los elementos que necesitan para causar el efecto que requerimos. Algunas críticas pueden lastimar como esta pelota en lugar de ayudar. ¿Dónde está Pepe Toño? O alguien que me ayude a cargar esta pelota. Yo la bajé de mi casa así rodando. Vente, Javi. Imagínate que vas a criticar con amor a tu esposa y le avientas esta. La quieres mucho, la amas. ¿Cuánto pesa esa pelota? Esta pelota pesa 9 kilos. ¿Qué pasaría si tú le avientas esta pelota en la cabeza a alguien? Y está bien pesada. Entonces te das cuenta, gracias Javi, te das cuenta que la crítica puede ser como una pelota de diferentes tamaños. Lo importante aquí es que tú consideres, si tuvieras que decidir cuáles de estas pelotas representa tu crítica hacia otros, ¿con cuál te quedarías? ¿Mandas bombazos cuando criticas? Pero de esos que hasta dejan inconsciente a la persona, privado de dolor, porque hay algunas críticas que ya te vas a dar cuenta, no van al problema, van a la persona. O sea, no van al problema, no ayudan a resolver el problema. No, es que ahorita me va a escuchar. Y estos bombazos que lanzamos de crítica, muchas veces los enviamos cuando estamos enojados, cuando estamos heridos, cuando estamos muy ansiosos y desesperados. Y entonces esa crítica que hacemos no va a ayudar a nadie. Y lo más seguro es que puedes destruir tu relación con esa persona y que esa persona deje de confiar en ti. Porque cuando la crítica saludable debería ser así como esta pelota rosita, adecuada, que cumple con los requerimientos que necesitamos, estás lanzando bombazos como este o críticas engañosas, le digo a esta pelota, por eso me la traje, porque si tú la ves, es suavecita, es más pequeña que esta, pero es pesada. En el fondo la crítica es engañosa. Ay, yo solo le voy a decir porque quiero que estemos bien, ¿no? Yo solo le voy a decir porque tiene que saber. Si no le digo yo, ¿quién le va a decir? ¿No? Pero es engañosa, es pesada y puede lastimar si no eres cuidadoso. O si ya estás, digámoslo así, temeroso de criticar porque ya se te han ido algunas, ¿verdad? O porque a ti ya te han lastimado y no lo has podido superar. Tu crítica puede ser nada constructiva, pero pues no causa ningún efecto en la vida de las personas. Entonces, si tú tuvieras que identificar tu crítica
como una de estas pelotas, ¿cuál sería? No me digas, piénsalo. ¿Cuál sería? ¿Bombazos? ¿Tu crítica es adecuada? Ay, es que ya están. ¿Es engañosa? ¿O es nada más para no decir que le dije, ¿no? ¿Cuáles son las características de tu crítica? Esto es muy importante, porque las personas que están a tu alrededor van a experimentar crecimiento o van a experimentar dolor. Mira lo que dice Jesús en Mateo 23, del 1 al 12. Dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con los versículos de las Escrituras y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes, la siguiente, no permitan que nadie les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamando Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre nosotros debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Si tú sigues leyendo el versículo 23, el capítulo 23 de Mateo, te vas a dar cuenta que Jesús empieza a decirles hipócritas a los fariseos. Y les dice, ¿por qué están haciendo cosas que ni ellos hacen? Dice el versículo anterior, se sabe en la Biblia, se sabe en la ley de Moisés, son los maestros, son muy inteligentes, pero no hacen lo que dicen. Y esa es la crítica que hace Jesús de los fariseos. No hace una crítica contra las personas, no dice son unos viejos amargados, no dice son unos fulanos tal por cual. Lo que dice Jesús es una crítica adecuada para el problema que estaba sucediendo. Y el problema es que ellos eran los líderes religiosos que lo que estaban haciendo era dar un mal ejemplo. Y Jesús con su crítica ataca el problema, pero nunca ataca a las personas. Ni se revela, ni hace un comité para quitar a los líderes religiosos, ni dice ahora yo soy el nuevo líder de los fariseos, sino que Jesús solamente habla de lo que está pasando. No ataca a las personas, ataca el problema. Y esas son cosas que me enseñan, no podemos ver la siguiente, que si tenemos las intenciones adecuadas en el corazón, podemos aprender a tener una crítica positiva o una crítica negativa. Hay críticas positivas y críticas negativas, pero también he aprendido a lo largo de la vida que hay personas que no están preparadas, que son demasiado débiles para recibir una crítica positiva. Porque la crítica puede tener las mejores características, pero si la persona a la que le avientas la pelota está distraída, ¿qué pasa? No sé cuántos jugaron
Bueno, fútbol, también la pelota de fútbol duele un montón en la cara, ¿verdad? La de básquet también. Pero yo me acuerdo haber intentado jugar voleibol con mis tías, no, en la cara, era súper doloroso, yo era mucho más pequeña, porque cuando la crítica llega hacia una persona y esa persona no está preparada para recibirla, es inmaduro, inmadura, lo vas a lastimar, aunque tu crítica no sea mala. Y a lo largo del tiempo he visto que si queremos que la crítica construya, necesitamos estar preparados, tanto el que va a lanzar la crítica como el que va a recibir la crítica. Esto es muy importante, muy importante. Poder hacer adecuadamente una crítica. Podemos poner la siguiente. Una crítica constructiva. Para tener una crítica constructiva va a haber algunos elementos que vamos a tener que trabajar y algunos elementos que vamos a tener que aprender. El primer elemento que vamos a tener que aprender y que trabajar, si tú vas a dar una crítica o te están dando una crítica, la primera son los motivos correctos. Jesús tenía motivos correctos para poder hablarle a los fariseos. Era el Salvador, era el Mesías. Aparte, Jesús no estaba hablando de un chisme. No dijo, a mí me contaron que ustedes no cumplen lo que dicen. No, Jesús estaba hablando porque no solo los conocía de vista, no solo había caminado en medio de ellos, sino aparte conocía las intenciones de su corazón. La cuestión es que tú y yo no somos Jesús. Y a veces lanzamos críticas creyendo que sabemos la intención del corazón de las personas. Decimos, es que le tengo que decir esta crítica porque está siendo muy grosero conmigo. O porque, y hacemos un juicio de algo que no conocemos, de algo que no sabemos. Para los que estamos acá luego cantando, es súper frustrante ver que la iglesia o que las personas que están tienen cara de uno cantando aquí, ¿verdad? Le costó un montón aprenderse las canciones y el otro está. Es súper frustrante porque como seres humanos tenemos la tendencia a levantar juicios. Decir, oye, este flojo, ¿verdad? Pero no conocemos. El problema ahí es que cuando criticamos no conocemos lo que otra persona verdaderamente está pasando. No sabemos lo que realmente está pasando en el corazón de esa persona. ¿Qué tal y si se enfermó, no? Y no pudo dormir. ¿Tiene sueño? O sea, ¿qué tal si está pasando por problemas súper difíciles? Pero podemos estar levantando juicios o estar dando una crítica que puede destruir a esa persona porque no tenemos los motivos correctos. Y si tú estás recibiendo una crítica, es súper importante darte un tiempo para validar cuáles son los motivos de esa crítica. Imagínate que tú haces una comida espléndida, ¿verdad? Te tardas un montón de tiempo, te queda lo mejor que tú puedes y llega alguien que ni sabe cocinar. Ay, no, qué fea te quedó, no hubieras hecho eso. O sea, ve los motivos, ¿no? No sabe cocinar, no te sientas mal. Y tú, sí, gracias, ¿no? Revisa los motivos. Si tú estás dando una crítica, revisa los motivos de tu corazón. Es probable que no sepas o no tengas todo el contexto. Y si a ti te están lanzando una crítica, analiza los motivos. Quizás una persona que tú dices, él es una persona amable,
¿no? En otras ocasiones me ha dado consejos. A lo mejor esta crítica no es para destruirme y es para que yo pueda crecer. Pero analiza primero los motivos. Mira lo que dice Jesús en Mateo. Esta cita bíblica causa tanta controversia porque hay líderes que dicen, no me puedes criticar a mí, no me juzgues, porque Mateo dice que no juzgues, ¿no? Pero vamos a sacar el contexto y el principio bíblico de lo que está diciendo Jesús aquí. Y dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Porque más adelante les va a decir la regla de oro, ¿verdad? Que así como trates a otros, te van a tratar. Entonces, si tú andas de criticón, es lo que le está diciendo el Señor Jesús, sin fundamentos, con malos motivos, así te van a tratar a ti. Es lo que les está diciendo Jesús. Pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que usan para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Incluso crítica viene de la palabra criterio. Porque cuando tú criticas debes tener un criterio, debes haber construido un criterio, porque si no tienes un criterio, pues tu crítica pues solo va a ser un bombazo. No hay fundamento sólido. Dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Les dice, sé consciente que si tú juzgas o criticas a otros de manera incorrecta, eso mismo vas a recibir. Pero déjame decirte que Jesús le dice, antes de criticar a otros, antes de juzgarlos, analízate. Este es el principio que Jesús quiere dejar en nuestro corazón. Hay una frase que dice que lo que te checa, te choca. Lo que te checa, te choca. Porque muchas veces las cosas que te molestan de otras personas son cosas que a ti te están fallando y tú no estás reconociendo. Entonces Jesús les dice, a ver, espérate. Antes de juzgar a alguien, porque si juzgas a alguien de manera incorrecta, te van a venir a juzgar de manera incorrecta y no te va a gustar, ¿verdad? Recuerda esto, antes de querer quitarle una astilla en el ojo de tu hermano, fíjate que tú también tienes un montón de cosas que arreglar. Entonces el principio de Jesús es que les dice, antes de juzgar a otros, analízate, autocritícate. Quizá el del problema no es el otro. Y el del problema, el que tiene que cambiar, el que tiene que renovar su pensamiento, eres tú. Y es lo que les está diciendo Jesús. Porque cuando tú trabajas en ti mismo, vas a tener la capacidad de poder ayudar a otros. Entonces, lo primero, cuando tú vas a criticar constructivamente o te están criticando y quieres que esa crítica sea constructiva, analiza los motivos. Enfócate en ti, en lo que tú tienes que trabajar. Discierne lo que hay que trabajar. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, enfoque correcto. Busca un enfoque correcto. Dale al problema con tu pelota, pero no le des a la persona. Dale al problema, pero no le des a la persona. Pégale duro al problema, pero no le pegues a la persona. Jesús nunca atacó a la persona. Gálatas 5:13 al 15. Esta cita bíblica la leí hace muchos años en una situación muy complicada que viví.
Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse, ¿qué? Unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Créeme, no destruyes a alguien que realmente amas, a menos que no hayas trabajado en ti. Pero, escucha esto, si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren el peligro de destruirse unos a otros. Lanza críticas con un enfoque no correcto y vas a destruir a las personas. Y el apóstol nos hace una advertencia. O sea, vas a destruir a otros. Corres el peligro de destruir más que de construir. Mira lo que dice después en Gálatas 5, pero 16 y 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, si tú y yo tenemos motivos correctos, guiados por el Espíritu, vamos a tener un enfoque correcto para enviar una crítica. En lugar de gritarle en la calle, ¿verdad? O gritarle en la sala de tu casa, puedes invitarlo a cenar. Le compras un regalito y luego ya le haces un comentario, ¿verdad? Así sí que nos critiquen. Después dice, vamos en el tercer elemento. ¿Cuál fue el primero? Motivos correctos. ¿Cuál fue el segundo? Enfoque, ¿verdad? El enfoque. Pero mira este es muy importante. Cuida el corazón. Cuida el corazón. Si tú vas a dar una crítica constructiva o te están dando una crítica y quieres que esa crítica sea constructiva, por sobre todo cuida el corazón de la persona. Te digo, si tú sabes, es alguien cercano a quien amas y sabes que su lenguaje de amor es palabras de afirmación, Jesús hace algo súper increíble. Las primeras palabras que el Señor hace de los fariseos no es hipócritas. Las primeras palabras dice, ellos son los maestros de la ley. Les da su lugar y reconoce. Conocen la ley. Y después ya dice, pero no viven lo que hacen. Pero lo primero que dice es correcto. Lo primero que dice es reconocer quiénes eran. Porque sabían, tenían conocimiento. Y no te creas que eran de todos malos, ¿verdad? Porque cumplían la palabra de Dios en algunas cosas. Eran amables, hacían misericordia con el que necesitaba, oraban por el enfermo. Entonces Jesús no los destruye a ellos. Y lo primero que hace es, ellos son los maestros de la ley de Moisés. Entonces cuida el corazón cuando vas a criticar a alguien. Cuida el corazón. Si eres papá, mamá, abuelito, tío, y vas a criticar a alguien más pequeño, cuida su corazón. Puedes marcar la vida de esa persona para bien o para mal. Mira lo que dice Romanos 14, del 12 al 13. Es cierto que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismos ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, ve esto. Propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Vas a amar tanto a la persona y la vas a cuidar tanto que lo que vas a querer es no lastimarla, no estorbarlo, sino ayudarlo a crecer. Si tú estás recibiendo una crítica, cuida tu corazón. A lo mejor la persona no está teniendo los motivos correctos ni el enfoque correcto, pero el corazón
tiene que estar cuidado y no es responsabilidad de la otra persona, es tu responsabilidad. Mira lo que dice aquí, dice, es cierto que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo a Dios. Si tú quieres hacer que el otro se arrepienta, estás tomando el lugar de Dios y no lo vas a conseguir jamás. Trabaja en lo tuyo, que era lo que les dice Jesús en Mateo. Trabaja en lo que a ti te corresponde. Sé tan saludable que trabajes en lo que a ti te toca. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Te digo que cuando alguien viene a criticar, puede surgir sentimientos de insatisfacción, de dolor, te sientes insuficiente, te sientes mal. Son un montón de sentimientos. Pero déjame decirte una cosa. Muchos de esos sentimientos o de esos pensamientos que vienen a nuestras vidas no son la realidad. Incluso tenemos que aprender a discernir nuestros pensamientos, porque no todos los pensamientos en tu cabeza son tuyos o son verdad. El ser humano es tan influenciable que tiene unas neuronas espejo, porque no somos seres sociales. Entonces, si yo me reúno mucho con un grupo de personas, empiezo a parecerme a ese grupo de personas, empiezo a comportarme de esa manera. Si tú te juntas con criticones, te vas a volver criticón, porque fuimos diseñados así. Entonces, cuida tu corazón, porque es probable que lo que estás sintiendo en ese momento no sea la realidad. No sea la realidad. Estás enojado, puedes estar herido, pero cuando proceses esa emoción, te vas a dar cuenta que a lo mejor hay algo de verdad, que a lo mejor sí tienes que trabajar en eso. Pero eso requiere que tú y yo crezcamos en sabiduría, que tú y yo crezcamos en dominio propio. Porque cuando nuestras emociones están a flor de piel porque alguien te está criticando tus brazos o te está criticando las piernas o te está criticando tu comportamiento o está criticando tu mayor esfuerzo, es normal, ¿verdad? O puede ser normal que te estalle. Y cuando pierdes el control, no vas a cuidar tu corazón. Entonces, si tú vas a dar una crítica o te están dando una crítica, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Otro elemento importante son fundamentos sólidos. Nunca levantes una crítica contra otra persona por un chisme o por un comentario a medias de otras. Es que me dijeron que tú dijiste que tú sabías, es que me dijeron que te vieron en no sé dónde. Ya no es, bueno, solo los de la secundaria pueden, ¿verdad? Todos los demás ya salimos de la secundaria. Ya estamos más grandes. Fundamentos sólidos. Jesús no le hizo esa crítica a los fariseos porque le contaron, porque él creía, porque él vio, porque él... No, porque él era Dios y sabía lo que estaba sucediendo y era necesario. Incluso ese versículo Jesús termina profetizando. O sea, para que te cheques que aún para criticar tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. O sea, si vas a criticar y tienes que hacer una crítica y quieres que sea constructiva, ora. Pídele al Espíritu que te guíe. Porque incluso Jesús termina profetizando hoy Jerusalén, ¿no? Entonces la crítica tiene que tener buenos fundamentos. Dice en 1 de Tesalonicenses 5, 22 y 23, no se burlen de las profecías, sino que pongan a prueba ¿qué? Todo lo que se dice y retengan lo bueno. Aléjense de toda clase de mal. Si te están dando una crítica o si tú quieres dar una crítica, escudriña, discierne.
Esto está bien que lo diga, mejor no lo digo, ¿verdad? Si voy a lanzar un bombazo como este, mejor no. Pero si ya lo procesé y tengo fundamentos sólidos y he estado orando y el Señor me dice, habla con esta persona, bueno, tengo fundamentos para hacerlo. Tengo fundamentos. Si alguien está enseñando una doctrina diferente y no está en la Biblia, ahí tienes fundamentos, ¿no? Ahí sí tienes fundamentos. Tampoco se trata de ir y golpear a la otra persona, hereje, ¿no? No, hazlo en amor, hazlo con buenos fundamentos. Siguiente elemento, un mejor momento. Busca el mejor momento para dar una crítica. Si no has comido, si estás enojado, si la otra persona está súper cansado o está enfermo, no es el mejor momento. Si estás preso de tus emociones, cuando estamos presos de nuestras emociones, podemos ser muy hirientes. Si estás preso de tus emociones y te están dando una crítica, mejor no hables. Tómate tiempo para procesar. Si tú vas a dar una crítica, pero porque estás enojado, tómate un tiempo mejor. Busca el mejor momento, el mejor momento. Jesús tenía que criticar a los fariseos en público porque estaba enseñando. Pero tú no eres Jesús, ¿no? No te vayas al kiosco a criticar a alguien. Hazlo cerca, hazlo con la persona, cuida su corazón. Otro elemento muy importante es busca consejo. Hermano, busca consejo cuando quieras criticar o cuando te quieran criticar. A veces cuando nos critican nos victimizamos. Pero si yo no hago nada, soy bien buena persona. A lo mejor sí hay algo que tienes que trabajar. Y lo están viendo todos menos tú, ¿no? Busca consejo. A lo mejor alguien está viendo otra cosa que tú no ves. Busca consejo. A lo mejor lo que quieres criticar de otra persona no es correcto o no es lo suficientemente importante. Busca consejo. Mira lo que dice Proverbios. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Hay éxito en rodearte de consejeros. Pregunta si tienes dudas. Oye, ¿será cierto que sí soy así? No me estoy dando cuenta. Porque mira, esta imagen me gusta. Porque como cristianos no podemos olvidar que el trayecto que tenemos que recorrer va a tener un montón de situaciones difíciles. Y vamos a necesitar ayuda. Y vamos a necesitar animarnos unos a otros. Criticar por criticar, decía Gálatas, puede provocar que nos destruyamos unos a otros. Tengamos cuidado de eso. Mira lo que dice Gálatas, pero ahora en el capítulo 2 del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esta es un relato de Pablo. Pablo es un discípulo que llegó después. Pedro era el gran apóstol Pedro, discípulo del Señor. Estuvo con Jesús cara a cara, pero estaba teniendo malas conductas. ¿Y qué hace Pablo? Buscó el momento correcto. Lo resistí como cara a cara y lo confronta. Y Pedro escucha el consejo de Pablo. ¿Tenía fundamento? Claro que tenía fundamento. Pablo había sido llamado para ser el apóstol de los gentiles. Dios le había dado una palabra de que los gentiles, de cuáles eran las ordenanzas que tenían que guardar los gentiles. Y Pedro
quería judaizar. Y entonces Pablo le dice, lo que estás haciendo no es correcto y con tu hipocresía estás arrastrando a otras personas. Buenas personas, están hablando de Bernabé. Entonces, cuando hacemos buenas críticas, podemos salvar la vida de nuestros amigos. Dice Hebreos 10, 24-25, pensemos en maneras de ¿qué? De motivarnos unos a otros a realizar actos de servicio y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El libro de Hebreos nos llama a animarnos unos a otros. Jesús nos dice, ten cuidado, no juzgues, porque tú también vas a ser juzgado si lo haces incorrectamente. 2, ten cuidado porque puedes destruir a la otra persona. Pero algo que sí nos anima la palabra de Dios es, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Y esto es lo que me gustaría dejar en tu corazón esta mañana. Piensa en maneras de motivar a las personas que te rodean a crecer. Que tu crítica sea y tenga los elementos indicados que acabamos de decir. Que se parezca más a una crítica de Jesús que a una crítica para destruir a las personas. Y si tú estás superando una crítica, créeme que el Señor está dispuesto a ayudarnos a crecer. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca. Y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales, Esperanza Tolcayuca.